Con el permiso de la presidencia, Acción Nacional no será cómplice del asalto a la clase media y del atraco a los sectores productivos del país. La reforma fiscal propuesta por el Ejecutivo ha demostrado ser retrógrada. Es una agresión directa a los contribuyentes cautivos y representa una herramienta para reinstaurar el viejo régimen de control político a través de la política tributaria. Una vez más, se ha desperdiciado la posibilidad de aumentar la base de contribuyentes. Una vez más, se ha despreciado la oportunidad de lograr que miles de personas que están en la informalidad contribuyan al gasto público. La reforma no corrige los regímenes especiales que aún mantiene la ley del IVA. Por el contrario, echa mano de otras fuentes como los impuestos especiales a ciertos productos que solo causan distorsiones en el mercado. Aumenta las tasas del impuesto sobre la renta al tiempo que limita las deducciones y recurre al endeudamiento como puerta falsa del crecimiento económico. Fuimos los primeros en señalar aquellos impuestos que dañarían severamente a las familias mexicanas. No fue el presidente ni fue el PRI quienes lograron eliminar el IVA en colegiaturas. Ellos fueron quienes los intentaron imponer para no solo cobrar impuestos sobre una educación que el Estado no está otorgando y que además pretendía agravar. Desde esta tribuna felicito a los miles de mexicanos que junto con el PAN alzaron la voz para decir no al IVA en colegiaturas. También gracias a los ciudadanos que nos apoyaron en las calles, logramos evitar que se cobre IVA en las hipotecas, en la compra, venta y renta de vivienda, porque no se debe atacar el patrimonio de las familias mexicanas. Hoy todos somos conscientes de lo difícil que es hacerse de un patrimonio para heredar a los hijos. Sin embargo, aún se mantiene la propuesta de aumentar el IVA en la frontera y en las importaciones temporales a las empresas de maquila, restando competitividad al gran dinamismo económico que viven las ciudades fronterizas y que pone en peligro la creación y el mantenimiento de millones de empleos en esas regiones del país que se ven impactadas con la migración de miles de personas de todo México que requieren empleos y servicios públicos. La supresión de la deducción anticipada del activo fijo, el límite de las deducciones personales, el tope a la deducción de las prestaciones sociales en solo un 41% y la eliminación de las modalidades del régimen de maquila no generan un incentivo a la inversión y a la producción y por lo tanto elimina cualquier posibilidad de generar empleos. ¿Qué clase de país quieren los impulsores de este dictamen cuando en vez de generar incentivos a la adquisición de activos productivos para la generación de empleos, fincan su esperanza en la inversión pública del Estado como un sofisma del pasado? En Acción Nacional defendemos los estímulos a la propiedad privada como un derecho natural del hombre que le permite el ejercicio de su libertad y que hoy esta libertad se ve amenazada con la instauración de este régimen político que pretende generar súbditos y no ciudadanos libres. La mayoría de las modificaciones a la iniciativa original del presidente que se reflejan en este dictamen son el resultado de un esfuerzo por el PAN por contener los impactos negativos de esta desafortunada reforma, pero no resultan suficientes para desvirtuar su verdadera esencia, que es pretender expropiar los recursos de la clase trabajadora y de los sectores que generan empleos en este país. La miscelánea fiscal no tiene la más mínima intención de promover el crecimiento económico. Al contrario, tiene un evidente carácter recaudatorio porque aumenta los ingresos del gobierno federal en 260,000 millones de pesos provenientes de deuda pública y casi 200,000 de ingresos derivados de impuestos para financiar dos nobles programas sociales que a juicio de la propia Secretaría solo le representan al gobierno 3,500 millones de pesos. ¿A dónde se pretende destinar el resto de estos recursos? En Acción Nacional consideramos que el apoyo únicamente a los programas sociales no son suficientes para revertir el crecimiento de la pobreza en el país. Solo la generación de empleos que hoy se ve amenazada con esta reforma ayudará a revertir la pobreza y la desigualdad.
Compañeras y compañeros legisladores, debemos decirlo con claridad. El presidente de la República se ha equivocado y no ha tenido la sensibilidad necesaria para construir una propuesta que genere una nueva relación fiscal entre el Estado y los contribuyentes. En las calles hemos visto que los mexicanos exigen que se aumenten los salarios y que haya empleos, antes que pensar en aumentar los impuestos a los mismos de siempre. No acompañamos el presente dictamen porque las medidas planteadas, y aquí se ha citado, son insuficientes para fomentar el crecimiento de nuestra economía. Por el contrario, México se perfila a tener hoy una de las tasas corporativas más elevadas de los países con los que aún mantiene relación comercial, llegando casi al 50% como resultado de indexar el 30% del impuesto sobre la renta para personas morales, el 10% a los dividendos y el 10% a la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Ello sin contar la elevada tasa confiscatoria a las personas físicas con ingresos de más de 3 millones. Las concesiones que el gobierno y el PRI han pactado con el PRD resultarán efímeras al iniciar la discusión del rumbo energético que este país requiere. Con tal de conseguir recursos extraordinarios para el Fondo de Capitalidad para el Distrito Federal, hoy el PRD ha aceptado ser cómplice en el asalto de los mexicanos. En Acción Nacional hemos aprobado y aprobaremos lo que sea mejor para México, como ha sido el caso de la reforma, concluyo, señor presidente, de la reforma a la coordinación fiscal recientemente aprobada, pero no aprobaremos esta miscelánea fiscal que confisca el patrimonio de los mexicanos. Nosotros en el PAN, a diferencia del PRI y del PRD, le hemos cumplido a los ciudadanos y por eso votaremos en contra del presente dictamen. No seremos cómplices de pegarle al patrimonio de las familias, no seremos cómplices en el asalto a la clase media y no seremos cómplices en el atraco a las fuentes de producción y del trabajo de los mexicanos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor diputado Jorge Villalobos Seáñez.